muchísimas cosas que hemos venido estudiando durante 9 mensajes atrás. Es decir, este es el mensaje número 10. Comenzamos mirando una escatología individual o personal, desde la muerte del individuo hasta su glorificación en el caso de los creyentes, o la condenación, como lo vamos a ver más adelante obviamente, en el caso de los impíos. Veamos una segunda escatología que es general, donde comienza por la segunda venida de Cristo hasta terminar en la Nueva Jerusalén o el cielo eterno, todo esto. El regreso de Cristo veíamos, hermanos, que será repentino, personal, visible, corporal y glorioso. Que la Biblia nos insta a anhelar fervientemente el regreso de Cristo, que su venida es sorpresiva, no sabemos cuándo volverá Cristo, así debemos vivir. Habíamos visto señales de la segunda venida de Cristo, 6 señales, que nosotros creemos que ya se cumplieron, que quizás hay 2 que puede que sea un poco mayor al final, pero por lo general ya se cumplieron. Veamos anoche y comenzamos a mirar ya lo más polémico, donde hay discrepancia entre los teólogos y obviamente la iglesia, y tiene que ver con el rapto secreto. Veamos que no era tan secreto ese rapto, porque aunque la Biblia lo menciona, pero en una sola venida, y que lo secreto es que no hay 2 venidas como ellos enseñan. Y vamos a mirar otro caso muy polémico que es las 70 semanas de Daniel. Y ya leímos, pero voy a volver a hacer esa lectura específicamente de Daniel 9:24, donde aparece las 70 semanas de Daniel. Quiero decirle, hermanos, me confieso que yo estos temas no los tocaba. Yo escuchaba predicar sobre las 70 semanas de Daniel y yo decía, ¿eso qué es? No me interesa. Y cuando yo leía, pasaba por Daniel, ahí realmente yo no veía nada. Yo no sé por qué hablan tanto de eso. No veía nada. Pero ahora, después de esta semana estar metido en este estudio de las 70 semanas de Daniel, comprendí algo. Voy a leer, hermanos, y entramos a mirar. Dice Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, Daniel, ¿no?, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, ya van 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, es decir 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Entendió algo? Hermanos, yo voy a ir verso a verso, y cada versículo, tengo 4 puntos hoy entonces de las 70 semanas de Daniel. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que cuando yo miraba esto y lo leía, y cuando yo escuchaba a predicadores que creen que hay una semana en stand-by, que es la última, la 70 semana número 70, y yo lo leo, así como lo leímos ahora, usted dice, ¿dónde? No la veo. Así que y siendo muy honestos, es que las personas que ven una semana perdida ahí, ellos tienen que tener un sistema escatológico en su mente para poder leer Daniel 9. Y que gracias a ese sistema escatológico es que pueden interpretar Daniel 9. Y aquí está lo meollo de lo que se conoce como el dispensacionalismo y la teología factual.
¿Y por qué está lo meollo? Porque el sistema dispensacional, y el problema va a comenzar, y lo vamos a ver, es que ellos creen que Dios tiene dos pueblos, que siempre ha lidiado con dos pueblos, que el primer pueblo se llama Israel, y ellos van a defender a Israel todo el tiempo como el pueblo de Dios, y luego dicen que cuando vino el Mesías, ellos lo rechazaron, entonces Dios hizo una especie de paréntesis donde entró la iglesia, y que la iglesia es una añadidura al pueblo de Dios, y que Dios paró los tratos que tenía con Israel, es decir, hasta las 69 semanas, hasta ahí trató Dios, lo que yo entiendo, pero luego hay un paréntesis para tratar con la iglesia, y la semana 70 hace un stand-by, hace un pare, y ese pare ya va a 2000 años entonces. ¿Cuándo vuelve a trabajar? Cuando en el rapto, como lo vemos hace 8 días, tan pronto llegue el rapto y la iglesia sea removida, ahí comienza la semana número 70. Y ellos lo verán en Daniel, lo que leímos ahora. Por 7 años, es decir, una semana dura 7 años, aparece el Mesías, quien en las primeras 3 semanas y media va a deslumbrar a todo el mundo. Pero luego, a la mitad de la semana, dice que hace cesar el sacrificio, como le leíamos ahí, porque ellos toman eso para esa semana. Y Israel, ahí es donde Israel va a reflexionar y va a decir, entonces, si este es el anticristo, quiere decir que ya vino, que el Cristo de hace 2000 años ese era verdaderamente el Mesías. Entonces ahí Israel se va a arrepentir, y ahí ellos dicen que son los 144.000 sellados de Israel, que habla Apocalipsis. Y entonces Israel ahora va a comenzar a predicarle a las naciones de que ese es el Cristo. Y la iglesia no está, la iglesia se fue hace rato. Y en esos 7 años entonces Israel va a evangelizar y va a convertir a muchos. Y luego, cuando se cumpla la semana 70, es decir, los 7 años, ¿cuándo se cumple? Cuando Cristo venga visiblemente con su iglesia. Recuerden que 7 años antes vino por la iglesia y lo raptó, y de 7 años después, cuando pase la gran tribulación, el gobierno del anticristo y todo eso, Israel se convierta en evangelización y todo eso, entonces viene el Señor por segunda vez, y Israel lo está esperando, porque todo Israel fue salvo, y entonces entran al milenio. Y en el milenio es que se van a cumplir todas las promesas que Dios le hizo a Israel, que no se cumplieron, se van a cumplir en el milenio. Eso es lo que creen los dispensacionalistas, y la mayor parte la sacan de acá. Vamos a mirar, hermanos, si yo llego con esa teología dispensacional, con ese gráfico, hermano, y me acerco hacia Daniel, pues lo voy a encontrar. Pero si me quito ese gráfico y entro sin ninguna, vamos a ver si lo encontramos, que es lo que quiero hacer esta mañana. No estamos diciendo que ellos son herejes por enseñar eso, no. Son hermanos, pero creen diferente a nosotros. Tampoco voy a decir que son ignorantes o que son principiantes, como dijo aquel pastor que ya le mencioné hace 8 días. Vamos con el primer punto, y aquí vamos a entender, y voy a arrancar, voy a ir en orden. Algunos tratan, porque es que, hermano, en esos versículos, 4 versículos que leímos, es la misma verdad, pero a veces está en paralelo, y un versículo complementa al otro, entonces hay que tener cuidado, y es lo que voy a tratar de ver. Versículo 24, el propósito de las 70 semanas. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En eso estamos de acuerdo con los dispensacionalistas. Estas 70 semanas son solamente para el pueblo de Israel y para Jerusalén. Así que se tienen que cumplir en Israel, se tienen que cumplir en la santa ciudad de Jerusalén, porque es para ellos. Ahora, cuando el ángel vino y le dijo, porque y en el contexto usted ve que Daniel estaba orando. Recuerda, hermanos, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. La profecía de Jeremías era que iban a estar allá 70 años. Cuando Daniel comienza a recibir esto, y eso es lo que más me impresionó, parece ser que no se cumplieron los 70 años, sino solo 63 años. Así que tampoco hay una exactitud de 70 años de la profecía para la cautividad de Babilonia. Daniel dice que él ya estaba allí y dijo, bueno, Jeremías había hablado de estos 70 años de cautividad, ya van más de 60 años, 63 años van, y comenzó a mirar a ver lo que él decía,
Y cuando Él está mirando, y ya se va a cumplir, y nosotros hemos pecado, y ha sido nuestra culpa, y esta cautividad fue por nosotros, y Él está orando al Señor, Señor, muéstrame bien cómo es que es esto. Ahí se le aparece el ángel, y entonces le habla ahora de las 70 semanas. En un anhelo de Daniel de conocer cómo era que iba a terminar esos 70 años de cautividad en Babilonia, ahora entonces se le aparece. Y ahí es donde usted ve cómo aparece Esdras, aparece Nehemías, todo eso con la reconstrucción del muro de Jerusalén, pero con la reconstrucción específicamente del templo. Entonces, teniendo ese contexto, es que ahora viene el ángel y le dice: mira, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estás orando sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Jerusalén, que está, por cierto, derribada ahora mismo, que sus muros están caídos y que Jerusalén, el templo está destruido. Entonces hay 70 semanas que se han determinado sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Y esto es lo que vamos a mirar. Hay 6 cosas ahí, hermano. Primero, para terminar la prevaricación. Segundo, para poner fin al pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Y número 6, para ungir al santo de los santos. Es decir, el propósito de las 70 semanas es para que esto se cumpla. Y si esto no se cumple, entonces no se cumplieron las 70 semanas. Y si esto se cumple, se cumplieron las 70 semanas. Eso es lo que vamos a mirar. ¿Se cumple o no se cumple estos 6 propósitos? Muchos dispensacionalistas afirman que estas 6 cosas no han ocurrido y que se cumplirán después de la gran tribulación, que se conoce como la semana 70. Muchos dicen, estos 6 puntos no se han cumplido. ¿Y por qué no se han cumplido? Porque fue para Israel y eso no se cumplió. Entonces se va a cumplir en la semana 70. Otros dispensacionalistas se llaman más moderados, como el pastor John MacArthur, hermano Jackson, dicen que las 3 primeras ya se cumplieron y que las otras 3 se cumplirán en el milenio, después de las 70 semanas. ¿Cuáles ya se cumplieron según el pastor MacArthur, que es dispensacionalista moderado, dicen algunos? Ya se cumplió la terminación de la prevaricación o la transgresión, cuando Cristo vino. Ya se puso fin al pecado cuando Cristo vino, y ya se expió la iniquidad cuando Cristo vino. Pero traer la justicia perdurable, no, eso va a ser solamente en el milenio. Sellar la visión y la profecía, no. Una persona que cree en solo escritura, como el pastor John MacArthur, dice que no se ha sellado la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos, eso es allá cuando Cristo venga por segunda vez. Eso lo cree el pastor John MacArthur, hermano. ¿Por qué eres dispensacionalista moderado? Dicen algunos. Ahora, el punto es que estos 6 eventos ya se cumplieron. Y eso es lo que yo quiero demostrar ahora. A eso se le llama, hermanos, el hecho de que ya se hayan cumplido, se le llama una interpretación histórico-mesiánica. Es lo que nosotros creemos. La mayoría de las iglesias reformadas, sacando a los dispensacionalistas reformados porque los hay, creemos en una interpretación histórico-mesiánica. Es decir, que estos 6 puntos ya se cumplieron. Vamos a mirar a ver si es así. Dice que 70 semanas, y voy a volver a leer el pasaje. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vuelvo y digo, es sobre Israel y sobre la ciudad. Y se tienen que haber cumplido. ¿Para qué? Vamos a mirar. Entonces vamos con el primero. Para terminar la prevaricación o para terminar con la transgresión. Entonces algunos dicen que eso eso no se ha terminado porque todavía hay transgresión en el mundo. Aún el pastor MacArthur, al entender la justificación por la sola fe, él dice que esto sí ya se cumplió, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Cómo entendemos eso? Hebreos 9:15. Aquí, para poder entender, hermanos, Daniel 9, tenemos que usar lo que se conoce en teología como la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que la escritura se interpreta a sí misma, y que un versículo oscuro, un pasaje oscuro, tiene que ser interpretado por un pasaje más claro. Y yo le digo, hermano, Daniel 9 no es fácil, y lo que leímos aquí no es fácil. Y precisamente porque es oscuro y porque no es fácil, sale mucha interpretación. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Tampoco queremos decir que lo sabemos, no lo sabemos realmente. Tenemos que agacharnos y entender que es un texto difícil. Para mí, Daniel, es difícil, pero lo que sí veo, al usar la analogía de la fe, me va a ayudar a interpretar el pasaje. Entonces dice que 70 semanas están determinadas, ¿para qué? Cuando se cumplan las 70 semanas, ¿qué va a pasar? Se va
a terminar la prevaricación, es decir, la transgresión. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Jesús, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones, ahí está, para la remisión o el quitar o el terminar con las transgresiones o las prevaricaciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces ahí estamos viendo que cuando Cristo viene en la cruz y muere, Él termina la prevaricación. Por eso el pastor MacArthur está de acuerdo. Número 2, ¿para qué están determinadas las 70 semanas? ¿Y cuál es el propósito? Poner fin al pecado. Entonces muchos, los dispensacionalistas dicen, mira, el pecado todavía existe. Ahora, por eso tú y yo lo hemos hablado una y otra vez. El Señor vino a poner fin al pecado en la justificación, donde Él vino y quitó el pecado de la iglesia, y por la fe nosotros no tenemos pecado. Delante de Dios ya fueron limpiados, delante de Dios ya fueron perdonados. Eso es la justificación, pero en la santificación todavía tenemos un remanente de pecado y bregamos con él. Entonces muchos dicen, ¿se da cuenta? Solamente cuando el Señor venga va a poner fin al pecado. Pero ¿cuál es el misterio acá? O lo que de pronto yo digo, pero ¿qué pasa con estos hermanos dispensacionalistas? Si cuando Cristo venga por segunda vez, como diría aquí, y ahí se cumple la semana 70 y pone fin al pecado, ¿por qué en el milenio va a haber pecado? ¿No que puso fin al pecado? Entonces es bien interesante eso. En Hebreos 9:26 leemos otra vez usando la analogía de la fe, poner fin al pecado. ¿Será que ya se puso fin al pecado? Y ahora, interesante que vamos a tomar muchas referencias de Hebreos. Precisamente Hebreos fue escrito a los hebreos, es decir, a los judíos. Entonces dice aquí Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario, hablando de Jesús, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre en el sacrificio, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. ¿A qué vino Cristo? A quitar del medio el pecado. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ahí hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la venida de Cristo fue para poner fin al pecado, y lo puso. ¿Por qué tú y yo somos salvos? Porque delante de Dios no hay un registro de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, el creyente puede estar seguro de su salvación, porque en él no hay pecado, porque Cristo lo limpió, lo purificó. Número 3, y hasta ahí el pastor MacArthur está de acuerdo, expiar la iniquidad. Otra vez, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Expiar, y la palabra expiar es quitar, llevar, como quiera. Dice que está determinada las 70 semanas para expiar la iniquidad. Yo estoy tomando literalmente los puntos. Hasta ahí con el pastor MacArthur estamos de acuerdo, con los dispensacionalistas reformados estamos de acuerdo, pero luego dice que lo que sigue no. Número 4, traer la justicia perdurable. Entonces ellos dicen, y el pastor MacArthur dice que no, que la justicia perdurable la va a traer en el milenio. Que porque, ¿cuál es la razón del milenio? Y pues yo no sé, hermano, pero ellos dicen así, que la razón del milenio es que el Señor va a venir y va a establecer su reino ahora sí, pero va a establecer su reino a Israel, porque Israel lo había rechazado, pero como ahora en la semana 70, que es la gran tribulación, donde vino el anticristo, ahí ellos aceptaron al Mesías, entonces ahí se cumplió la semana 70, entonces ahora sí el Señor viene a gobernar a Israel y a demostrar a Israel y al mundo entero cómo es que se gobierna. Pero ¿cuál es el punto? Y tenemos ahí muchos conflictos cuando lleguemos al milenio. Es que ahí ya han resucitado los creyentes, pero al milenio van a entrar los judíos y van a entrar personas que no han muerto. Y el Señor viene con su iglesia, entonces va a haber una mezcolanza de gente con cuerpos naturales y gente con cuerpos resucitados. Y hay gente que va a morir, y hay gente que va a pecar. Pero es muy mínimo porque el Señor está demostrando el reino. Y esa es la justicia verdadera. Obviamente para el dispensacionalista es así. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la justicia verdadera o perdurable? Romanos 3:21-26. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, note, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Aparte de la ley se ha
manifestado. Note que dice que para traer la justicia perdurable. Y aquí dice que aparte de la ley se ha manifestado. Ya se manifestó la justicia de Dios. Vamos a ver cuándo se manifestó la justicia de Dios o la justicia perdurable. Testificada por la ley y por los profetas. Ahí metemos a Daniel. O sea que esa justicia que se ha manifestado fue testificada por la ley y fue testificada por los profetas, y entre esos está Daniel, que habló de las 70 semanas y testificó de la justicia perdurable que iba a venir. Dice que fue testificada por la ley y por los profetas. 22, la justicia de Dios. Esa justicia es de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se estableció esa justicia? Es de Dios, pero se estableció por medio de la fe en Jesucristo. Sigamos leyendo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note acá, siendo justificados. La justicia se manifestó para ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Note, para manifestar su justicia. ¿Cómo? ¿Cuándo manifestó la justicia? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo la recibimos nosotros? Por medio de la fe. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note, con la mira de manifestar en este tiempo. Caramba, no en el milenio. Dice en este tiempo, Pablo dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y eso es un pasaje nomás. Pero el apóstol Pablo se desgasta con los Gálatas, se desgasta en Romanos, en Hebreos se desgasta para hablar de que Jesús trajo la justicia perdurable. Número 5. Sellar la visión y la profecía. Y aquí hay problemas. Dice que las 70 semanas fueron dadas para sellar la visión y la profecía. Entonces, ¿cuál es la visión y cuál es la profecía, hermano? Aquí hay dos cosas que tenemos que entender nosotros. Otra vez, los dispensacionalistas y el pastor MacArthur creen que no, que la visión todavía no se ha sellado y la profecía todavía, hasta que el Señor venga por segunda vez. Ya ahí ya no hay nada, ya no necesitamos nada más. Pero por ahora, de alguna manera, y lo que no entiendo a MacArthur, de alguna manera Dios sigue hablando. Ahí sí se fajó. ¿Y por qué se desfajó esto? ¿Y por qué esto así, hermano? Otra vez, por el sistema escatológico que tiene en su mente. Cuando uno tiene algo preconcebido en la mente, hermano, y uno con esos ojos va a leer la Biblia, tiene que apoyar su sistema. Por eso aconsejamos a que se quite el sistema, lo que tenga preconcebido, inclusive con lo que le hayan enseñado, y lea la Biblia con la guía del Espíritu Santo, y léala así. Yo no estoy tratando de hacer una exposición de este pasaje porque es difícil, pero por lo menos estoy tratando de irme, pero mirando lo que dice. Sellar la visión y la profecía. Por lo menos hay dos maneras de entenderlo. ¿Qué es sellar la visión y qué es sellar la profecía? Lo primero es que Cristo, cuando vino, cumplió la visión y cumplió la profecía del antiguo pacto. Es lo primero. Y lo segundo es que a partir de la venida de Cristo, al cumplir todo lo que se ha profetizado de Él, ya no hay más profecías. Toda la profecía quedó en los evangelios, en lo que Cristo habló. En Lucas 24:44, mire lo que dice. A ver si la profecía ya se selló. La palabra sellar allí es cumplir, que se cumplió. Cuando se pone un sello es porque no va más. Se selló ahí, ya nadie lo puede abrir, ya nadie puede, listo. Dice Lucas 24:44, y le dijo, estas son las palabras, está hablando Jesús, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Lo que se conoce como la Taná. Que se cumpliese lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eran los tres agrupamientos de la Taná de los judíos. Entonces en esos tres se tenía que cumplir, y dice Cristo, se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Es decir, cuando Cristo viene, se cumple todo lo que estaba escrito de Él. Y entonces ahí vamos a ver que se cumplió la profecía de Daniel. Pero también, hermano, es que como se cumplió todo, y al sellar la visión, ya no hay más visiones, ya no hay más palabra profética. Se cumplió la visión y la profecía se selló. Y vuelvo a Hebreos 1:1-2, que es el pasaje que a mí me reventó los sesos para decir, no hay más profecía,
Dios no habla ya más. Otra vez para que le tenga claro. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado, pasado, muchas veces, habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Yo? En el antiguo pacto habló muchas veces y habló de muchas maneras. Eso se llama en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí pueden entrar sueños, visiones, visitación de ángeles, lo que quieran, hermanos. Dice que habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Note, en estos postreros días. Y yo siempre recalco que la palabra postreros días aparece desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. En estos postreros días, y otra vez, mire, pasado, nos ha hablado. No nos va a hablar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, la traducción literal es nos ha hablado Hijo, que no aparece la palabra por en el original. Nos ha hablado Hijo. Es decir, Dios ha hablado Hijo, y luego dice a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ahora, uno se pregunta, ¿cuándo fue que nos habló por el Hijo? ¿O cuándo fue que nos habló Hijo? Recuerde esto y nunca se le olvide. Jesús no dejó ningún escrito, pero Jesús escogió a 12 apóstoles y por 3 años y medio los preparó y le dio la palabra. Y antes de irse el jueves, en la noche, al otro día iba a morir, Él dice: yo me voy, pero me voy para que el Espíritu Santo venga, y cuando Él venga, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿A cuál verdad? La verdad que Él les habló. Y Él dice, y Él no traerá una palabra nueva, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará y Él os enseñará todo lo que yo les dije. Ahora, preste atención, cuando está todo el Nuevo Testamento, incluyendo los Evangelios, se cumplió lo que el Señor les dijo. Entonces, cuando dice aquí Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, o nos ha hablado Hijo, es que los apóstoles pudieron ver al Hijo y ellos escribieron todo. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, es acerca del Hijo. La última palabra, la última revelación de Dios para la humanidad es el Hijo. Antes habló de diferentes maneras, ahora ya no, ahora habla Hijo. Entonces se selló. Y cuando se sella la visión y se sella la profecía, fue con la venida de Jesucristo. Entonces por eso creemos en un canon cerrado, creemos en la sola Escritura, creemos en la suficiencia de la Escritura, que es el tema para Sarsal esta tarde. Creemos en eso. Así que, hermanos, no hay más profecía. Entonces esas dos partes, se selló la visión y se selló la profecía, es que Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto, y al cumplirse el antiguo pacto ya no hay más palabra profética de Dios para nosotros. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Punto, hermano. Y número 6, ungir al Santo de los Santos. Y entonces aquí, otra vez ellos dicen que la única manera de ungir al Santo de los Santos acá es en la segunda venida de Cristo, que ahí es que Él va a ser ungido. ¿Y por qué dicen eso? Otra vez, hermano, por ese sistema que tienen de que Dios tiene dos pueblos, de que Él trató con Israel, pero como Israel rechazó a Jesús, entonces hay un paréntesis y ahí está la iglesia, y cuando ya termine con la iglesia, el último cristiano, está el rapto y el Señor vuelve otra vez a poner los ojos en Israel, y ahí es que ellos van a reconocer al Santo de los Santos y por eso se va a ungir ahí. Así lo ven ellos. Me da tristeza porque ellos ven a la iglesia, hermanos, como un plan B, como un plan contingente de Dios, y que el trato sigue siendo con Israel. Ese pensamiento de que Dios tiene dos pueblos, nosotros lo hemos entendido claramente. Hubo un pueblo, y como dijo Pablo, y le debemos a Israel de que por ahí vino la salvación, porque nuestro Señor Jesucristo fue judío. Pero lo que ellos no han visto, y es lo que yo dije, si yo acepto de que el Señor no trata más con Israel hasta el milenio, cuando ellos se convierten en la semana 70, si yo acepto ese pensamiento, tenía que decir que Dios no ha tratado con Israel en estos 2000 años. Pero es una gran mentira, porque la iglesia primitiva inclusive fue primero israelita. Pablo mismo tiene que decir en Romanos 9, yo soy un israelita, y yo soy la prueba de que el Señor no ha abandonado a Israel, de que Dios siempre ha tenido un remanente. Así que de la misma manera porque ahora la iglesia del nuevo pacto, hermanos, no son gentiles, son gentiles y judíos. De los dos pueblos hizo uno, Efesios 2. Así que la iglesia está constituida por estos 2000 años por creyentes gentiles, que es la gran mayoría, pero también por judíos que se han convertido al evangelio. Porque si el Señor cerró
allá, como vamos a ver ahora más adelante, el trato con Israel, y ya no lo vuelve a hacer hasta las semanas 70 se cumplan, y luego en el milenio. Entonces los judíos que han existido por estos 2000 años no son el pueblo de Dios, pero sí es el pueblo de Dios, pero no los judíos étnicos, sino los que han creído en Jesús, que es el remanente que el Señor ha tenido, como también la iglesia de los gentiles que hemos creído. La Biblia lo enseña claramente en eso. Así que, ¿cómo rebatimos eso? Ungir al Santo de los Santos y entender que ya se cumplió. Bueno, vamos a algunos pasajes. Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Note lo que Jesús dijo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, fue Jesús. A propósito sacó el lugar, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién ha ungido? Jesús, con el Espíritu Santo. Y no voy a ir allá, pero ¿cuándo fue ungido? Antes, tipito antes, en el bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces ahí ahora viene, eso en Lucas 3, y aquí en Lucas 4 vemos que él dice, me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, note, lo dio al ministro y se sentó. Ojo, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué? Que el santo fue ungido. ¿Para qué las 70 semanas? El último propósito, ungir el santo de los santos. Y solamente decir esa palabra, el santo de los santos, nosotros nos llama santos, pero no somos el santo. Inclusive ahí está en mayúscula, el santo. Y ese solamente es el hombre perfecto. Y ahí dice que fue ungido. Y otro más, Hechos 10, 37, 38. Hechos 10, 37. Vosotros sabéis, y aquí creo que es Pedro el que está hablando allá en la casa de Cornelio, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿No está? 70 semanas se dan, ¿para qué? Para que el santo de los santos sea ungido. Y aquí vemos que dice, cómo Dios ungió con poder al Espíritu Santo, que es lo mismo que habíamos en Lucas 4, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor no hizo ningún milagro hasta que no fue ungido. Una vez que es ungido, comienza a hacer milagros, y es lo que están diciendo aquí los apóstoles. Así que ya vimos la primera parte. Padre, apenas voy la primera. Los 6 propósitos de las 70 semanas, otra vez, que son para Israel y que son para la ciudad de Jerusalén, ya se cumplieron, demostrado por la palabra. Número 2, el cumplimiento de las 69 semanas, versículo 25. Ahora aquí vuelve a repetir lo que ya dijo, solo que de otra manera. ¿Sabe pues? Le dice a Daniel, estamos en Daniel, ¿no? Daniel 9, 25 ahora. Le dice, es mi segundo punto, el cumplimiento de las 69 semanas. Vamos a ver. ¿Sabe pues y entiende? Le dice a Daniel, que desde la salida de la orden, vamos a ver eso porque es bien dispendioso, para restaurar y edificar a Jerusalén. Note, hay una orden que se da para restaurar y edificar a Jerusalén, porque recuerde que después del cautiverio quedó vuelto nulo, y eso usted lo entiende, esa restauración de Jerusalén, edificar a Jerusalén, cuando lee Esdras y Nehemías. Ahí estamos claros. Desde la salida de la orden, ahora hablo de esa salida, se dio una orden para que fueran a restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Es el Mesías, es Cristo, hasta el ungido. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué es este lenguaje? Porque estaba hablando de tiempos. El primer tiempo son 7 semanas, que sería la restauración de Jerusalén cuando se levantó, y son semanas de año, ¿no? 70 semanas de año, cuídense, 49 años, donde se iba a restaurar el templo y se iba a restaurar la ciudad de Jerusalén, que eso fue lo que pasó. Y
7 semanas. Y 62 semanas. Es decir, si sumamos las 7 y las 62, da 69. Y cuando se cumplan las 69 semanas sería, y 62 semanas, es decir, 69, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí vuelve a tomar que la plaza se iba a edificar en tiempos angustiosos, obviamente, y vuelve a tomar otra vez la misma parte, sino que lo que está aquí metido es, entre eso, es que hasta el Mesías. Eso es lo que tenemos que ver. Lo otro es un poquito complicado. Brevemente aquí, desde la salida de la orden. ¿Cuál orden? Porque hubo 4 órdenes. Órdenes de restauración. Y aquí hay 4 fechas posibles. Hubo un primer decreto, que es el decreto de Ciro, que se dio en el 538 a.C., Esdras 1 del 1 al 4, Isaías 44, 28, no vaya, después anota o se ve el mensaje para que tome la nota. La segunda salida que se ve, o el segundo decreto, es el decreto de Darío, que se dio en el año 520 a.C., Esdras 6, 6 al 12. Hay un tercer decreto, que fue el primer decreto de Artajerjes, que este se da para Esdras, que se dio en el 457 a.C., Esdras 7, 11 al 26. Y hay un segundo decreto de Artajerjes, para Nehemías, que es desde el año 445 al 444, Nehemías 2, 1 al 8. Es decir, hermanos, entre el decreto que se da y la venida del Mesías transcurren 69 semanas de las 70 semanas. En otras palabras, transcurren 483 años. Y quedarían faltando 7 años para que se cumpla entonces los 490, que serían las semanas. Y ahí es donde la gente comienza a hacer cálculos, y déjeme decirle que usted puede tomar cualquiera de estos decretos y no le va a dar. Porque inclusive hay el calendario que se tomó en ese tiempo, y no voy a entrar ahí porque es muy dispendioso, dice que tiene un error de 80 años. Y eso por una parte. Y por otra parte, que se toman años de ¿cuánto? ¿De 360 días? ¿O de 365 días? Nosotros de 365. Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, el tiempo no va a encajar por ningún lado. La que más se aproxima, y es donde se toma esta medición, es el primer decreto de Artajerjes, que se da a Esdras, que da en el 458, 457, y que se hace la medición y cumple en el año 25 después de Cristo aproximadamente. Ahora entienda, hermanos, que quien puso el calendario cero, pensando que ahí había nacido Cristo, erró. Porque más adelante se dio cuenta que Jesús realmente no nació en el año cero, como el calendario se puso en ese tiempo, sino que Él nació en el año 4 o 5 antes del año cero. Entonces, si sumamos a la aparición del Mesías, que está hablando acá, que fue en el año 30, Él tenía 30 años. Entonces, cuando tenía 30 años Él aparece. Entonces, si sumamos los menos 5 más los 25, que es donde da aproximadamente, nos acerca a los, por lo menos 29 años o 30 años nos acerca. Así que esto es. Otros comentaristas han dicho que no nos preocupemos tanto por una medición exacta, porque a la larga el año 70 no tiene que ser tal y como está, sino que es una aproximación, es un completo, es decir, esto va a ocurrir en un periodo de 70 años. Por eso dicen que la profecía de Jeremías, que se dio de que 70 años iba a ir de cautividad, que realmente fueron 63. Y hay muchas otras fechas que se tienen que tomar, no como fechas exactas, porque si usted escucha a Armando Alducin, dice que esto se dio hasta días, hasta horas y minutos exactos. No, hermano, nadie puede hacer esa medición. Erramos cuando pensemos de esa manera. Entonces, digamos que las semanas 70 son unas aproximaciones para redondear de que esto iba a pasar y que tenía que pasar así. Entonces dice que aquí, que a la final de la semana 69 se daría la llegada del Mesías. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando termine la semana 69 llega el Mesías. Los dispensas de una lista dicen que se refiere a la entrada triunfal. ¿Cuándo llegó el Mesías? Ellos dicen que, inclusive no dicen que fue en ungirlo al santo, porque ahí ellos no miran eso. Y ellos están de acuerdo que se cumplió la semana 69, se cumplió en la entrada triunfal. Cuando Jesús entró esa última semana a Jerusalén, en la entrada triunfal, ahí se cumplió la semana 69. Nosotros creemos, hermanos, o en la interpretación que tenemos histórico-mesiánica, creemos que se refiere a la aparición de Jesús públicamente. Jesús vivió alrededor de 30 años, y cuando Él es bautizado,
y el Espíritu, y es ungido por el Espíritu Santo, ahí comienza su ministerio que dura 3 años y medio. Eso es lo que nosotros creemos, que hasta la llegada del Mesías. No habla de la encarnación, sino que cuando dice que 70 semanas se van a cumplir hasta la llegada del Mesías, se refiere cuando el Mesías públicamente se da a conocer. Es lo que tenemos que entender. Bien, vamos al punto número 3. Versículo 26. Hay 2 eventos después de las 69 semanas. Ojo con esto, hay 2 eventos después de que se cumple la semana número 69. Dice el versículo 26 de Daniel 9, 26, y después de las 62 semanas, otra vez, entiéndase, 69 semanas porque hay que contar las 7. Después de las 62 semanas, o de las 69 semanas, se quitará la vida del Mesías. Es el primer evento. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ellos entienden claramente, los dispensacionalistas acá entienden claramente, pero ellos ponen aquí como una especie, ¿qué decimos aquí nosotros? De una especie de pausa será, o que hay 2 eventos allí entre la semana 69 y el comienzo de la semana 70. Hay 2 eventos. Es decir, estos 2 eventos no los pueden ubicar ni en la semana 69 ni en la semana 70, porque el texto dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Y luego habla del príncipe que va a venir y va a destruir la ciudad. Bueno, yo voy a mirar aquí lo que ellos dicen. Dicen lo siguiente: está bien, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, es decir, la muerte de Cristo, mas no por sí. Y luego ellos dicen esto: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ellos aquí creen en la destrucción de Jerusalén, pero hay un problema acá, que ellos dicen que fue el pueblo el que destruyó a Jerusalén, y que ese príncipe, un príncipe, ahí está hablando del anticristo, pero que él no vino allí, sino que eso se da cumplimiento en la semana 70. Que recuerden que hay un stand-by, que llevamos 2000 años, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces ahí se paró. Es decir, los dispensacionalistas dicen: se cumplieron las 69 semanas. Después de que se cumplen las 2 semanas, hay 2 eventos que están ahí, no sé cómo ponerlos ahí, como intermediarios. Entre las 69 semanas y las 70 hay 2 eventos ahí, que es la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70. Y a partir de ahí hay un paréntesis donde el Señor solo tratará con la iglesia y no con Israel. Para Israel. A Israel lo vuelve a tratar en la gran tribulación, cuando la iglesia sea raptada. Ahí la gran tribulación, ahí comienza la semana 70. Hay 2 cosas aquí. Primero, nos permite, hermanos, parar en la semana 69 y hablar de 2 eventos que ocurrieron, y luego una pausa por casi 2000 años, para luego ahora pensar que la última semana, la semana 70, se cumple allá. Eso es lo que usted puede ver ahí. Ahora lo voy a leer en la interpretación que yo veo. Después de las 62 semanas, o sea 69, porque hay que contar las 7, se quitará la vida del Mesías. Listo, ya se quitó. Murió Cristo en el año 33, por ahí. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, un príncipe yo no lo veo aquí como el anticristo, yo lo veo aquí como más bien como Tito, el que vino con su ejército. El pueblo de un príncipe es Tito, que ha de venir, vino, destruirá la ciudad, la destruyó en el año 70, y el santuario lo destruyó, y ahí Israel dejó de ser. Porque a partir de ahí, desde la destrucción de Jerusalén, pailas con Israel fueron esparcidos. Volvieron a aparecer ahora en 1948. Dice: y su fin será con inundación. Así fue que llegó. Y hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Hubo devastaciones. De hecho, cuando Jesús habla de la abominación desoladora que habló Daniel, se refiere a esto. O sea, yo ahí no veo el anticristo, qué pena, pero yo no lo veo por ningún lado, y mucho menos que las 70 semanas se pasa para allá. Entonces, la pregunta aquí es: ¿estos 2 eventos pertenecen a la semana 69 o 70?
¿Cuándo comienza la semana 70? Es la gran pregunta que nos podemos hacer. Vuelvo y digo, los dispensacionalistas dicen que estos dos eventos se dan después de la semana 69 y antes de la semana 70. O sea, que es una especie de preludio, era lo que estaba buscando. Preludio. Los dispensacionalistas afirman que Dios trató con Israel hasta el año 70 y después hizo un paréntesis para tratar con la iglesia hasta la semana 70, que ya sabemos que es después del rapto. Los dispensacionalistas afirman que el príncipe del versículo 26 y el desolador del 27 es el anticristo que se presentará en la gran tribulación en la semana 70. ¿Qué es lo real? Yo tuve que escribir esto, hermano. Lo real es que estos dos eventos dicen lo mismo pero en forma paralela, versículos 26 y 27, y que se refieren a la obra de Cristo y a la destrucción de Jerusalén. No hay más, uno no puede ver más allá. Es decir, la semana 70 se cumple desde el Cristo ungido, su muerte, y que son 3 años y medio, hasta la predicación de la iglesia primitiva en Jerusalén, digamos otros 3 años y medio, que se dio la dispersión judía y luego el evangelio fue predicado a los gentiles. ¿De dónde tomamos eso? Hechos 8:1. Muchos creen. Otra vez, hermano, es fácil entender cuándo comenzó la semana 70, con la aparición del Mesías. 69. ¿Cómo? 69. No, ¿cuándo comenzó la semana 70? Con la llegada del Mesías, porque dice que hasta la llegada del Mesías. Lo que no sabemos es cuándo termina. Y aquí hay una aproximación de esa semana 70, que serían 70 años. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, mire la persecución ahí, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, ¿por quién estaba conformada la iglesia de Jerusalén? Por los judíos. La mayoría eran judíos y gentiles. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, hasta ahí vemos que se cumple la profecía de Daniel. O sea, no es exactamente, la semana 70 comienza con la venida del Mesías, con la muerte del Mesías y con la esparción aquí de los judíos y de la predicación a los gentiles. ¿Por qué decimos eso? Vamos al último punto, que es lo que ocurrirá en la semana 70, versículo 27, Daniel 9:27. Yo sé que van a haber muchas dudas acá, pero bueno, yo termino. Daniel 9:27. Mi punto 4 y último es lo que ocurrirá en la semana 70. Otra vez, aquí vuelve, este es un texto paralelo de lo que ya se dijo. No es algo secuencial como lo quieren ver los dispensacionalistas. Y por otra semana, esta otra semana, recuerden que viene hablando de la 69, ¿no? Y luego dice, y por otra semana, esa otra semana se entiende que es la 70. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrumbe sobre el desolador. Hermano, esto es muy difícil, pero le voy a decir lo que dicen ellos. Aquí encontramos 5 eventos que ocurrirían. Algunos ya lo dijimos, son repetitivos. Dice, y por otra semana, esta es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Aquí los dispensacionalistas dicen, como esta semana es en la gran tribulación, que ahí es donde se va a levantar el falso profeta, el Mesías, y él va a hacer un pacto con todas las naciones o con Israel. ¿Ve? Entonces aquí ellos dicen que él confirmará el pacto con muchos. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ve? Pero ahí donde él va a hacer que ya no se sacrifique más y se va a sacrificar un cerdo parecido a lo que hizo Antíoco. Entonces ahí donde él va a dar la espalda y ahí donde se conoce que es el anticristo para que Israel se convierta. Es lo que ellos leen así. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, porque eso es lo que va a hacer, abominaciones en el templo, va a venir el desolador. Hasta que venga la consumación, hasta lo último. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, entonces ahí donde ellos toman, que lo vamos a ver dentro de 8 días, el anticristo, que viene el Señor y lo matará con el espíritu de su boca, pero en la semana 70. Voy a poner lo que escribí aquí. Ellos dicen que se refiere los dispensacionalistas al anticristo
Pero nosotros, en este caso histórico-mesiánico, que se refiere a Cristo, y esto es tremendo, hermano. Vamos a mirar otra vez y vamos a ver si habla de Cristo o habla del anticristo. Los dispensacionalistas afirman que esta semana 70 comienza con la gran tribulación, pero antes la iglesia raptada. Es decir, es ahí donde Dios vuelve a tratar con Israel. En cambio, el esquema histórico-mesiánico dice que se refiere al Mesías ungido. Ahora vamos a mirar brevemente esto. Dice que después, en esa otra semana, se confirmarán 5 cosas. Vamos a mirar la primera. Se confirmará el pacto con muchos, que es Satanás, el anticristo, el que va a hacer un pacto con muchos, entre Israel. Sin embargo, la analogía de la fe me lleva a Mateo 26-28, donde dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahí está hablando del Mesías, es decir, en el contexto dice que hasta la venida del príncipe. Lo que pasa es que como ahí entra, recuerde, está hablando de la venida del príncipe, las 30 semanas se cumplen con la venida del príncipe, pero luego entra la muerte del príncipe, la muerte del Mesías y la aparición del príncipe, que está hablando de Tito para nosotros, pero como ellos dicen que es el anticristo, entonces por eso lo pasan para decir que él es el que hace estos pactos. Pero si nosotros sostenemos de que hasta la venida del santo de los santos a ungir al Mesías, y entonces vamos a entender y que se quitará la vida del Mesías, vamos a entender entonces ahora que es repetitivo. Se confirmará el pacto con muchos. El Señor vino y con su muerte hizo un nuevo pacto y lo hizo por muchos. Eso es lo que dice. Se confirmará el pacto con muchos. Está hablando del Mesías. Él vino a confirmar el pacto con muchos. El pacto del antiguo pacto que lo había profetizado, pero que aquí viene y es la inauguración del nuevo pacto. 2. Se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ellos dicen que es el anticristo en ese tiempo de gran tribulación, donde es la 70 semanas para los dispensacionalistas, que ahí el anticristo viene y hace cesar el sacrificio, y para eso tiene que haber un templo, porque ahí hay que meter un templo. Es decir, como está destruido ahorita, entonces en algún momento se tiene que construir un templo, y están sacrificando para poder el anticristo hacer cesar el sacrificio. Sin embargo, nosotros creemos que cuando dice aquí que se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, está hablando de Cristo. Hebreos 9, 6 al 12. Lo leo rápido. Hebreos 9, 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Si se siguen haciendo sacrificios, entonces el sacrificio de Cristo no ha sido dado, y ese es el problema, lo que no entendemos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, porque hay un templo que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica este culto. El 10. Ya que consiste solo de comida, bebida, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo que se le profetizó a Daniel hasta el Mesías, y él iba a reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, note, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Este punto número 2, hermano, de que él iba a hacer cesar el sacrificio con la ofrenda, tenemos que pensar en lo siguiente. Había un sistema de sacrificios que tipificaban a Cristo. Cuando Cristo viene y muere y hizo el sacrificio perfecto, ya no necesitaba más sacrificio, lo hizo cesar. Y para acabar de completar con la destrucción de Jerusalén, al derribar el templo, porque ellos siguieron sacrificando, derribó el templo, ya, ¿dónde más van a sacrificar? Pero ellos dicen que se va a construir un nuevo templo, y entonces cuando ya venga, después de que se construya el nuevo templo, aparece el anticristo. Yo no creo que en 3 años y medio vaya a ser un templo. Tiene que ya estar construido para cuando aparezca el anticristo, y entonces él hace cesar allí. Pero hermano, usted está viendo, todo esto son conjeturas que ellos están poniendo ahí, porque la Biblia no dice eso. Él quiso cesar el sacrificio de Jesucristo, hermanos. Cuando él murió, se acabaron los sacrificios, ya no se necesitaban más sacrificios. Las otras 3, hermanos: vendrá el desolador, vendrá la consumación
lo determinado se decretará sobre el desolador. Estos tres hablan de la abominación desoladora de la que habló Daniel, se refiere a la destrucción de Jerusalén. Así que no hay tal de que estas cosas pasen para la segunda venida de Cristo y que Él va a ser... No, aquí está hablando del desolador, de la consumación, y todo eso está hablando de lo que el Señor iba a hacer sobre el general Tito por lo que Él hizo. Termino, hermanos, esta corta disertación con el argumento de Sam Storm. Un comentarista, me llamó la atención lo que él dice acá, para cerrar y termino. Él dijo lo siguiente: asumiendo por el bien del argumento que las 490 unidades de tiempo equivalen a 400 años literales, considere esto: es creíble que esta profecía, que habla tan definitivamente de 70 semanas y luego divididas las 70 en 7, 62 y 1, requiera para su correcta interpretación que se descubra un intervalo entre las dos últimas semanas mucho más largo que todo el periodo cubierto por la profecía misma. Es decir, la profecía se dio 490 años antes para venir el Mesías, pero solamente se cumplió, según los difíciles analistas, 69 años, pero llevan 2000 años para que se cumpla la última. O sea, ¿es coherente eso? Es lo que está diciendo él. Dice, si las 69 semanas son exactamente 483 años consecutivos, exactos hasta el mismo día, y si la semana es aproximadamente 7 años consecutivos, es creíble que un intervalo que ya es de más de 2000 años, casi 4 veces más largo que el periodo cubierto por la profecía, se ha introducido en él y permitido interrumpir su cumplimiento. Luego dice, también estoy convencido de que la teoría de la brecha está motivada tanto por la determinación previa de encontrar una justificación adicional para distinguir entre Israel y la iglesia, como por cualquier otro factor presente en el propio texto. El problema aquí entonces son los dos pueblos. Los dispensacionalistas encuentran un hueco en Daniel 9 porque están predispuestos a encontrarlo para justificar una construcción teológica ya existente. ¿Cuál es el problema? Que a usted y a mí nos me dieron un sistema escatológico de rapto, de gran tribulación, de milenio, y nos lo dibujaron y lo creímos. Y cada vez que venimos a la Biblia, venimos con ese esquema. Pero si tú te acercas sin ese esquema, encontrarás que es distinto. Por eso nosotros nos adherimos a la teología pactual, que entendemos que Dios no tiene dos pueblos, uno solo, constituido. Anteriormente era Israel, ahora es gentiles e Israel, creyentes, un solo pueblo, una sola iglesia, que Jesucristo se fue, nos dejó al Espíritu Santo, y que Él va a venir una sola venida, una sola venida, no va a raptar para luego volver a los 7 años, no, cuando nos rapte y nos vamos con Él, lo encontramos, luego Él viene, no a establecer ningún milenio, viene a juzgar a todo el mundo, los de la derecha, los de la izquierda, que llevamos 8 días, viene a juzgar a todo el mundo, a unos los manda al infierno, y a otros vienen a reinar con Él en la Nueva Jerusalén, eternamente y para siempre. No hay lugar para rapto en la Biblia. No hay lugar para una semana, las 70 semanas en la gran tribulación. No hay lugar mucho menos para un milenio. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que estos son posturas solamente, pero no es lo que necesariamente la Biblia enseña. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por la paciencia. Amén. Oremos.